Muy buenas, Tania, y bienvenida a Publishers. Buenas, encantada de estar con vosotros. Bueno, Tania, Caballo de Fuego, esta novedad literaria, esta esperada novedad literaria, para las personas que todavía no lo conozcan, ¿de qué le dirías que trata? ¿Cuál es la sinopsis del libro? Pues Caballo de Fuego es una novela romántica, histórica, con su punto de erotismo también, y es la historia de un secundario del Águila Negra, que en realidad esta novela no tendría por qué existir porque yo no tengo costumbre de escribir novelas con secundarios. Pero hace unos años una persona que es vinculada con el mundo editorial me comentó que, bueno, me dijo, ¿por qué no escribes la historia de Robert? Y yo le dije, quita, quita, tengo muchas cosas que escribir. Pero esa idea quedó en mi mente y al final, pues mira, terminé de escribir Perversión y ya tenía el inicio de Caballo de Fuego, que entonces se titulaba de otra manera, luego le cambié el título y aquí está. Y, em, y si tuvieras que definir cuál es el arquetipo que significa no Robert Swift dentro de tu narrativa, ¿cuál dirías que es, Tania? Bueno, digamos que Robert en épocas pasadas era un hombre, digamos, bueno, especial, clase baja, ¿no? Eh, Bastante vulgar, ordinario, mujeriego, putero. Y con el paso de los años se ha suavizado un poquito, ha tenido ciertos cambios, aunque sigue estando todavía ese germen de su origen, de su nacimiento y de su vinculación con Irlanda y con otra serie de cosas. No es un caballero. Y si tuvieras que decir cuál ha sido el mayor desafío a la hora de escribir Caballo de Fuego, ¿qué ha sido más complicado de meterte en esta especie de spin-off? Bueno, complicado no, lo que pasa es que cuando estás escribiendo pasas por varios procesos y en un principio Caballo de Fuego iba a tener un principio y un final. Mm, Iba a ser una sola novela. Pero yo, que soy escritora de brújula, pues tenía muy claro cómo empezaba, pero no lo que iba a pasar. Y según ha ido sucediendo los acontecimientos y han ido entrando personajes secundarios y pues al final acabó de la manera que ha acabado, que continuará, que tiene otra novela en ciernes. Y me ha llamado mucho la atención cómo has logrado equilibrar la acción, el romance y también los momentos más introspectivos. ¿Te ha resultado muy difícil lograr ese compendio tan que se lee de una manera tan orgánica? No, yo realmente me dejo guiar por mi forma de escribir, no. Y siempre, claro, una vez que voy haciéndolo, voy muchas veces hacia atrás y leo como escritora, leo como lectora. Y bueno, yo creo que hay cosas que salen fáciles, hay otras que se tienen que retocar, pero bueno, no me suele costar, la verdad. Y dirías que Caballo de Fuego es un libro sobre muchas cosas, pero también sobre segundas oportunidades. Sí, por supuesto, porque al final, aunque escriba romántica, yo personalmente que no escribo novela, no considero, sin ánimo de ofender, por supuesto, pero mis novelas no son novela rosa ni novela blanca. Son novelas que en muchos momentos son crudas, pueden resultar bruscas. De hecho, por ejemplo, te cuento una anécdota de una lectora, bueno, una lectora, pero no lectora mía, que por las redes me dijo, Tania, cuando escribas una novela romántica que no sea erótica, te leeré. Y yo dije, bueno, pues no sé, igual algún día llega, pero yo tengo mi forma de escribir, ¿no? Y esa manera, pues sí, se ve en todo, en el carácter de las personas, en cómo va cambiando por los acontecimientos que ocurren y, por supuesto, en las segundas oportunidades, no cabe duda. Y Tania, en tu libro combinas ese erotismo del que hablas, también el amor y la intriga. ¿Qué parte de esos distintos géneros, ¿no? Distintos nichos Mm. disfrutas más al escribir? ¿Y por qué? Todos, todos. No tengo. mm, A ver, yo considero, por ejemplo, con la erótica, porque hay gente que dice, a lo mejor comentarios, ay, pues esto te lo podías haber saltado. Yo como lectora considero que no me lo tengo por qué saltar, porque forma parte
de la vida de ese protagonista o de esos secundarios. Incluso cosas que no tienen que ver con el erotismo, como es la violencia o el lenguaje soez, vulgar. Es que entonces se hablaba también así y hay que plasmarlo en los momentos que corresponde. Y no creo que como lector te tengas que ofender por esas cosas, ni mucho menos. ¿Y cómo es la documentación para tus obras, Tania? ¿Le dedicas mucho tiempo? Sí, 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 por supuesto. Novelas contemporáneas tengo menos, históricas tengo más. Me documento para las dos. Y por supuesto, para la histórica tienes que documentarte porque tienes que poner los personajes en un contexto, tienes que saber qué ocurría en ese país en esos momentos a nivel de política, a nivel de, bueno, y luego de otros muchos detalles, ¿no? Como pueda ser la geografía, eh, em, todo, incluso, a ver, aquí en esta novela, por ejemplo, nos movemos por muchos países. Comenzamos primero en Nueva Zelanda y luego vamos a otros. Entonces tienes que saber dónde te mueves, dónde estás. Y hay mucho, mucho que documentarse porque si no, a la hora de escribir, si no tienes esas cosas, al final lo que harías sería escribir un guión más que una novela. ¿Y hay alguna rutina de escritura o algún ritual que nunca te saltes? A mí me gusta escribir por las tardes, porque por las mañanas estoy ocupada y tengo otras cosas que hacer. Y entonces me gusta escribir por las tardes, alrededor de las 3:30 o 4 me pongo delante del ordenador, me pongo mi té verde, que es una cosa, no soy cafetera, con lo cual mi té tiene que estar a mi lado. Y, y bueno, lo que pasa que, claro, a ver, a mí me gustaría dedicarle más horas a escribir, pero las redes y la publicidad del libro necesita muchísimo, muchísimo tiempo. Y por suerte es una cosa que me gusta. Y entonces, como todos mis posts y todas esas cositas las hago yo, pues bueno, hay tardes, por ejemplo, que a lo mejor escribo 2 horas y el resto del tiempo lo dedico a meterme en un programa para hacer vídeos cortitos de mis libros, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, con Caballo de Fuego, pues estoy exclusivamente con él y sin parar. Y claro, como está que si TikTok, que si Instagram, que si Facebook, pues al final es mucho. Luego, aparte, yo me comunico con muchas lectoras por las redes. Y ayer mismo, por ejemplo, que me llevé una alegría porque se comunicó conmigo por privado una lectora de que vive en San Francisco, en California, y me mandó 2 fotitos de los libros que tiene ella en papel y una de ellas de Caballo de Fuego. Y además se lo había leído primero en Kindle y luego lo adquirió en papel. Y bueno, pues esas cosas son muy, muy de agradecer y muy agradables. ¿Y cómo dirías, después de tantos libros, ¿no? De 15 novelas y varias biologías, ¿no? Si no me equivoco, Mm. ¿cómo dirías que has evolucionado como escritora? ¿Cómo lo sientes tú? Yo creo que cada día aprendes algo y cada día intentas mejorar. Es más, lo reviso muchas, muchas veces, no ya cuando está terminado, sino antes. Hay veces que, por ejemplo, cuando estoy escribiendo y voy por la página 40, 50, 60 y a lo mejor tengo un parón de estos que no sé cómo continuar, me voy al principio y empiezo a revisarlo y a mejorarlo. Y una de mis máximas, sobre todo ahora, después de tantos libros, es que el libro vaya lo mejor posible cuando lo mando a la editorial. A pesar de que sé que vas a ir a corrector y todas esas cosas, pero intento que vaya lo más pulido posible. ¿Y qué sensación o qué emoción te gustaría que el lector, lectora, sintiera al terminar las últimas páginas de Caballo de Fuego? Pues mira, como ya se está leyendo y ya me están comentando, hay uno, por ejemplo, me ha dicho que se ha dado cuenta de que hay continuación de Caballo de Fuego y resulta que ella, si se lee un libro que no ha terminado, tiene bloqueo de lector y entonces va a esperar a que salga la continuación para leerse los 2 libros. Y luego hay otras que se lo han leído y ya me han escrito y ya están, que cuando va a salir, que no te pases, Tania, a ver si va a estar muchos meses sin salir. Digo, bueno, eso ya es cuestión también de la editorial. Entonces, ese gustito que queda, ¿no? De cuando un lector termina el libro y ve continuará y te empieza a decir, ¿cuándo el siguiente? Eso ya es mucho. Pues Tania, muchísimas gracias por atender a Publishers y decir a todo el mundo que Caballo de Fuego
Ya está a la venta en todas las grandes plataformas, está también en Kindle, así que tienen que correr a hacerse con él, a leerlo, porque no tienen excusa y no se van a arrepentir. Muchas gracias, Tania, y sobre todo felicidades. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.